Ezequiel capítulo 33, versículo 7. Ezequiel capítulo 33, versículo 7. Uh-huh. 33, 7. A ti también, hijo de hombre, te he hecho yo centinela de la casa de Israel. Sacerdote, obispo, hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Dios mismo te eligió como sacerdote, lo sabes. Dios mismo te envió y te consagró, lo sabes. Pues escuche lo que dice el Señor. Cuando oigas una palabra de mi boca, hay que oír la palabra de Dios. Otra vez. Cuando oigas una palabra de mi boca, hay que oír la palabra de Dios. Otra vez. Cuando oigas una palabra de mi boca, ¿cómo sabemos que usted ha escuchado la palabra de Dios? Que se le note, vamos a ver. Cuando oigas una palabra de mi boca, tiene que verse los resultados de que usted ha escuchado. Creí, por eso hablé. Tiene que notarse que usted ha escuchado la palabra de Dios. Cuando oigas una palabra de mi boca, ¿qué tendrás que hacer? Les advertirás de mi parte. Tendrás que hablarle al pueblo de parte de Dios. De modo que si guardas silencio vergonzoso, es porque no has sido receptor de la palabra. No has escuchado la palabra de Dios. Pero si has escuchado la palabra de Dios, les hablarás a mi pueblo. Sigue. Si yo digo al malvado, malvado, eres reo de muerte, y tú no hablas con él para advertirle que deje su conducta, él, el malvado, morirá por su culpa, pero te pediré cuentas a ti de su muerte. Bárbaro. Bárbaro. Qué responsabilidad más grande. Tenía razón mi padre cuando me decía, no quiero que un hijo sea cura ni una hija religiosa. Y cuando le pregunté por qué, me decía, porque en manos de ustedes está que se salve mucha gente o que se condene mucha gente. Tenía razón mi padre. Y no era geólogo ni teólogo, solo leía las escrituras. Tenía tercer grado, apenas aprendió a leer. Tercero o primer grado. Pero tenía las escrituras en su mente. Si escuchas una palabra de mi boca, debe dársela a conocer al pueblo. ¿Para qué? Para que cambie. Y si no lo haces, el malvado morirá por su pecado, pero yo le pediré cuenta al sacerdote, al atalaya, al vigía, al obispo, al vigilante, por no haber predicado la palabra de Dios, por no haberle dicho al pueblo que eso era pecado, que eso era malo. Hoy los sacerdotes, depende de la confianza y la amistad que tenga con la gente, le dice si es bueno o es malo. Si usted está viviendo en adulterio, pero es amigo mío, pero usted ama a esa persona, ¿eh? Sí, yo la amo como si lo hubiese parido. Sigue así, eso no hay ningún problema. Pero padre, es que yo he escuchado que eso es malo el adulterio. Yo le doy permiso para que confiese y comulgue. Y llega la gente. No a confesarme. ¿Usted vive en adulterio? Sí. Pero el padre me dio permiso de confesar y comulgar. Me dijo que eso no era malo. En Estados Unidos ha llegado la gente. Pareja, muchachas. Parejas, viven juntas. Padre, vengo a confesarme con mi pareja. ¿Sí? ¿Y eso? ¿Son parejas los dos? Sí. ¿Pero mantienen relaciones las dos? Sí. ¿Cómo así? Mi padre, mi párroco me dio permiso para confesar, para comulgar, dijo que eso no hay ningún problema. Nos preguntó que si nos amábamos y nosotros nos amamos.
No hay ningún problema. Si yo digo una palabra de mi boca, ustedes la escuchan y no se la dice el pueblo, y el pueblo muere por causa de eso, de no conocer la palabra, el malvado morirá. ¿Pero qué? Pediré cuentas a ti de su muerte. ¿Pero qué? Pediré cuentas a ti de su muerte. Sacerdote y obispo, oigan, ¿pero qué? Pediré cuentas a ti de su muerte. ¿Cuántas personas están viviendo en pecado por culpa del sacerdote? ¿Cuántos están viviendo ahora rejuntados y nunca se piensan casar? Por culpa del sacerdote. ¿Cuántos odian a otra persona y el sacerdote le dice, no, eso no es malo? ¿Qué responsabilidad? Sigue. Si por el contrario adviertes al malvado que se convierta de su conducta, pero él no se convierte, morirá él debido a su culpa, mientras que tú habrás salvado tu vida. Aleluya. Aquí están las dos salidas o las dos opciones que tenemos. Predicar o no predicar. Si predicamos, el malvado morirá si no se convierte, pero no es culpa mía. Pero si no predicamos, el malvado morirá por su conducta, pero Dios me pedirá cuentas a mí. Vean la responsabilidad que tenemos. No es un juego. ¿Cuál es el problema? Que nos tomamos todo como un juego. ¿Se acuerdan de que hablábamos hace rato? Nos tomamos todo como un juego. No es un juego. Por algo Dios nos confió este ministerio. ¿No lo confió? No nos pertenece. En su gran misericordia, Él nos lo dio. ¿Tenemos que responder? Sí. Es el celo apostólico, la salvación de las almas. En eso consiste. Para eso Dios nos ha dejado a nosotros la fe. Y el objetivo de la fe es precisamente la salvación de las almas. Creo que está en primera de Pedro, creo que es 1:9. A ver si es ahí. Creo que está ahí. Me parece, si no está ahí se la quedo debiendo. Alcanzando así la meta de vuestra fe, la salvación de las almas. ¿Cuál es la meta de nuestra fe? Alcanzando así la salvación de las almas. No, me leyó mal. Lea. Alcanzando así la meta de vuestra fe. Así sí es. Alcanzando así la meta de nuestra fe. ¿Y cuál es la meta de nuestra fe? La salvación de las almas. Sacerdotes, si perdemos de vista cuál es la meta final de nuestra fe, la salvación de las almas, no tenemos celo apostólico. Hemos perdido el tiempo. ¿Para qué nos mandó Dios? Para ser instrumentos de salvación, para salvar almas. ¿Por qué le llama cura? Porque está curando las almas. La salvación de las almas. Y miren, hermano, estamos pero tan lejos de esta realidad que en la pandemia, ¿a qué se dedicaron los obispos y los curas? A salvar cuerpos. ¿O no? ¿Y las almas? Yo no voy a confesar a un enfermo eso para que yo cundirme. Yo no, tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que cuidar mi salud, tengo que cuidar la salud de los demás. Y el alma que se muera sin confesión. Un sacerdote, llegó la gente y le dijo, padre, mi mamá se está muriendo de COVID. Tiene 20 años sin confesarse, necesita urgente que lo confese. Que se vaya para el infierno. Pero mi obispo me dio la orden de que no podía confesar a nadie porque yo tengo que cuidar la salud de la gente y no contagiar a nadie. Para eso se ordenó sacerdote, para salvar cuerpos. Que no. El objetivo de la fe es salvar almas.
¿Y dónde quedó ese objetivo de los curas y los obispos en la pandemia? ¡A la basura! Claro, ustedes no, los que no vinieron. Y díganme qué mentiras. ¿Estamos convencidos? No. Hacemos como Vicente. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. ¿Hay convicción? No. Por eso he tratado de mostrarle y voy a tratar de mostrarle la palabra de Dios estos días para que si ustedes quieran tengan convicciones plenas, firmes, sólidas y que ustedes puedan ser luz en medio de la oscuridad y puedan ver las cosas claras y no se dejen engañar por el mundo. Cuando Jesús dijo no teman a los que matan el cuerpo, ténganle más miedo a los que matan el alma, porque la tarea de un sacerdote es salvar almas. Hermanos, el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros al final. Somos ministros de Dios, somos siervos del Señor y tenemos que ver si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Ese es el objetivo de este retiro, tratar de ver qué estoy haciendo. Yo trato simplemente de mostrarle lo que las Sagradas Escrituras dice. San Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante. San Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante, dice Jesucristo nuestro Señor, cómo ustedes y yo podemos mantenernos en medio del mundo siendo verdaderos discípulos de Cristo. Porque el mundo nos engaña, el mundo nos lleva al error. ¿Cómo mantenernos siendo verdaderos discípulos de Cristo? No falsos, auténticos, verdaderos discípulos de Cristo. La tentación es ser uno más. Discípulo de Cristo, pero falso. Va. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él. Que habían creído en él. Si usted cree en Dios, bueno. Si cree en Cristo, bien. Si os mantenéis en mi palabra. Oigan, sacerdotes. Condición. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Que en castellano significa que si no nos mantenemos en su palabra, somos discípulos falsos. Nos engañamos y engañamos a los demás. No podemos ver con claridad qué es lo que Dios pide. Seremos discípulos, no dejaremos de ser sacerdotes o de ser obispo, no lo dejaremos, porque tenemos ese ministerio. Pero no estamos actuando como verdaderos discípulos de Cristo. Pero si ustedes se mantienen en la palabra de Dios, serán verdaderos discípulos míos, bárbaro. Entonces no es que el cura Toro esté loco, es que el cura Toro cree en la palabra de Dios. Y quiero hacer mía estas palabras. Yo quiero ser verdadero discípulo de Cristo. Y por eso trato de mantenerme en su palabra. Lo que Él diga, mande, Señor. Repítalo. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Digo, Cantinflas, he dicho. Caso cerrado. No se hable más. Si nos mantenemos en su palabra, conoceremos la verdad y seremos libres. Libres para predicar en cualquier parte del mundo delante de quien sea. La verdad es verdad. Gústele a quien no le guste, punto. No estoy para agradar a la gente. Estoy para predicar el evangelio de Cristo, que es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos y te damos gracias porque nos has llamado para tan alto ministerio. Ser embajador tuyo en la tierra. Ser el vigilante. Ser aquel que pueda guiar al pueblo al reino de los cielos. Bendito sea. Gracias porque a través de tu palabra podemos ver con claridad el camino a seguir.
Gracias, Señor, porque tu palabra es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Ayúdanos a ser fieles en el ministerio que tú nos has encomendado. A ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.